Esta hora al especialista en comunicación no verbal y director de HCC Integral, Marcelo Sola, o Sola, él me va a corregir. Marcelo, desde La Rioja, Eduardo Germán le dice buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. So- Marcelo Sola, ¿cómo suena? Sola, Así, a perfecto, secas. bueno, Sola, Sola. Bueno, Sola. estamos hablando del presidente y de sus actos y demás. Sí. ¿Alguna vez tuvo que analizar una persona con poder como tal, que llega con una campera, que llega con corbata, etcétera, 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 y que le habla, que dicen que habla con los perros y toda esa historia que se van tejiendo en estos 5 meses? Sí, claro, Eduardo, hace muchos años que analizo políticos en muchos medios de comunicación y he cubierto muchas entrevistas y debates presidenciales y hasta inclusive el último que salió antes de que sea presidente, y hace muchos años he dicho también que era un candidato a presidente por el lenguaje corporal y antes que lo fuese. Entonces, el lenguaje corporal habla mucho más que las palabras, Eduardo. Mucho más, o sea, digamos que uno mirando a la persona y analizando, ve la construcción de que puede hacer del poder y todo lo que puede venir por detrás, porque yo lo que noto, a ver si no estoy errado en mi apreciación, yo veo que a Milei en algunas cosas no le entran las balas, para que se entienda en llano. No, no, Sí, hay cosas que no entran, que otro, quizás lo haríamos nosotros, yo no tengo el gusto de conocerlo a usted, pero lo haríamos nosotros y seríamos criticados por lo menos por el entorno familiar. total. Pero también tenés que entender ahí que algo que dijiste que es muy interesante. Te voy a decir algo más antes de darte esta evolución, que del 100% de nuestra comunicación, Eduardo, el 55% es corporal. 55% corporal, 38% tono, velocidad y ritmo de la voz. Y solamente lo que decimos con la boca, las palabras, es el 7%. Así que imagínate que en esta verborragia que tiene por momentos el presidente es el 38%. Lo que dice de la boca es el 7%, pero lo que gesticula, lo que expresa corporalmente, es el 55%. En ese 55% del presidente tenemos que entender que eso que dijiste recién, que no le entran las balas, y es porque el presidente también es poco empático a la hora de comunicarse, es como que hace un chiste. Y si no se ríe primero es como que queda medio en desventaja porque no es una persona que se abre, que es comunicativo, que es simpático, hasta inclusive es ese típico de personalidad que si vos no le aclarás, a lo mejor se lo toma en serio lo que le estás diciendo. Como una persona le decís, dale Eduardo, esa camisa te queda rara. Y me dice, me queda muy mal, y a lo mejor otro diría, ay, che, la tendría que combinar con otros colores. El presidente no tiene esa capacidad tan espontánea, tan genuina, tan natural de comunicarse. Es más a lo que va. A lo mejor es muy buen economista, muy buen profesor en la universidad, pero en la parte de la confianza a la hora de impartir comunicación verbal simpática, no lo es el presidente de la nación. Y uno puede construir poder o ante la sociedad, o en este caso ante los argentinos, a través de los silencios. Sí, claro, pues lo que pasa que en esa comunicación que no estás dejando ver o qué querés demostrar en la comunicación. Nosotros desde la comunicación no verbal habitualmente utilizamos una palabra mucho. Yo ahora en un ratito empiezo una clase en la facultad a dar clases, el último curso del día, y hablamos siempre de la congruencia y la incongruencia. ¿Y qué me digo con la congruencia, Eduardo? Que la congruencia es el lenguaje verbal más la comunicación no verbal. Y la incongruencia es la comunicación verbal distinta a la no verbal. Mucho de esto en un político lo vemos en campaña, se quiere vender de una forma, verbalmente y corporalmente, a veces, no siempre, lo acompaña el lenguaje no verbal. Bueno, cuando son presidentes, ahí empiezan a ver las incongruencias porque ya el mismo relato verbal ya cambió de parecer. Sumale, Eduardo, el comportamiento no verbal. Entonces, el cuerpo dice una cosa y la boca dice otra. Lo que miente es la palabra, el cuerpo siempre dice la verdad. Por eso a veces hay diferencias cuando vos decís, esa persona dice que no con la cabeza, pero dice que sí con sus actos, porque en realidad lo que está diciendo, que la emoción dice que no. La boca
dice lo que vos querés escuchar. Sí, sí. Bueno, lo dijo el filósofo riojano Carlos Menem. Si hubiera dicho todo en campaña de lo que quería hacer, no me votaba nadie. Total, total, un meme tremendo ese. Hasta era un buen chiste ese. En esa comunicación, ¿cuánto de esa comunicación tiene empatía, no? Porque hablando del presidente Menem, ahí sí tenés alguien empático, simpático, con confianza, con seguridad, seductor. Milei no tiene ese carácter. Milei está sentado y ya en la postura corporal está erguido, quieto, sin movimiento, da una postura perfecta, pero en la perfección uno no es perfecto en la comunicación, Eduardo. Uno se mueve, se comunica, gesticula, utiliza actos no verbales, que son los que acompañan la comunicación verbal. Acá en este caso veo poco de eso en Milei, porque está muy estructurado. Sí. Y, profesor, le voy a decir, profe. Y en el tema este de Milei atractivo para las audiencias, ¿cómo lo evalúa? Pues anoche nosotros mirándolo desde La Rioja, veíamos que Sí, y Milei, el cantante, estaba en la agenda, además dicen que en el rating ha perjudicado a un programa que es exitoso, entre comillas, cada uno sí. elige lo que quiere, que Gran Hermano. Ajá. ¿Qué lleva a eso, a que sea atractivo este personaje que se llama Javier Milei, que es el presidente de los argentinos, para colmo, ¿no? Claro, claro. Lo atractivo es lo diferente, lo distinto. Viste que eso vos bien dijiste cuando arrancaste la conversación, es el presidente vestido con una campera de cuero y abajo una yoguineta, vestido informal cuando va. Y eso, lo diferente. Tuvimos presidentes muy bien vestidos, con muy buena asesoría de imagen. Vos nombraste a uno que se vestía muy bien. Tuvimos presidentes muy elegantes. Bueno, casualmente este no es el caso, es el personaje, el pelo, ese carácter que tiene diferente, está soltero, tiene ojos claros, un montón de combinaciones muy extrañas cuando uno habitualmente vos viste que los presidentes no usan anteojos, no hay presidentes de homosexuales y habitualmente le buscamos una mujer al presidente, habitualmente en cualquier parte del mundo, que casi siempre dan casados porque dan otra seguridad a la hora de comunicarse, necesitan que no usen anteojos porque si no si usas anteojos a lo mejor, yo uso anteojos, das cuatro hojas, das NARS, pero no das la intelectualidad. Es una combinación de cosas, ese pelo revuelto, esa forma de comunicarse, ese gabinete muchas veces compuesto por muchas mujeres, todas separadas, solas, mucha excentricidad me parece en ese campo. Sí, sí. Por último, para no sacarle más tiempo, porque estaba dando clases. Una pregunta muy personal de dentro de lo que es su aula. ¿Se ha vuelto atractivo la de las discusiones ahora con los alumnos y demás, ese intercambio que hay frente a este personaje que se llama Javier Milei? Sí, yo habitualmente paso videos. Anoche casualmente he pasado esta entrevista muy interesante de Grabois con Marra, que parece una cosa y la otra es la comunicación que quiero dar. Siempre digo que en la comunicación que damos, cuánto tiene que ver con lo que yo vendo y lo que quiero vender. Una cosa es lo que yo vendo, lo que yo te digo a vos, Eduardo, acá, y otra cosa es lo que quiero vender. A lo mejor lo que quiero vender no va de la mano. Entonces, en esa comunicación es toda esa mochila que llevo de comunicación, de expresión, de postura, de miradas, de gestos, de microexpresiones, de miradas que tienen que ver con llegar al otro. Cuando uno empieza a comunicarse, cuando uno empieza a estudiar la comunicación no verbal, los presidentes son los primeros que analizamos porque también tienen que ver con cuánto de esa comunicación yo pienso que es mentira. Entonces, porque tiene que mentira, ¿por qué? Porque está mintiendo y a lo mejor porque quiere vender algo que yo no le creo. Entonces, empieza a hablar el cuerpo, se sienten observados, nosotros los analistas, cuando vemos un presidente en un debate, yo he analizado debates en vivo en algún canal de televisión, ¿sí? Muy conocido acá, una señal de cable muy conocida de un grupo, y he analizado en vivo el debate. Entonces, si el presidente sabe que lo están analizando, va a querer cuidarse la comunicación no verbal, porque un analista desnuda esa parte que no quiere mostrar. Entonces, en esa comunicación hay tensión nerviosa, hay nervios al comunicar, hay inseguridades, pierde la autoestima, pierde la confianza, se le pierde la seducción. Hay un montón de herramientas, Eduardo, que el cuerpo empieza a generar.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por este pedacito de A usted, tiempo que un nos ha placer. brindado para La Rioja. Nos parece importante este hecho de que un especialista analice, en este caso, al primer mandatario a nivel nacional. Que pase buenas noches y seguramente lo vamos a seguir molestando. Muy atento. No, encantado, encantado. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Marcelo Sol, especialista en comunicación no verbal, director de HCC Integral. Bueno, cosas que suceden. Estamos hablando de lo corporal, hablamos de los trascendidos. ¿Qué más escuchamos? Juan Pablo dijo que el presidente está solo, que va ahí solo, que se cayó el pacto. Pero ¿se dieron cuenta un detalle preocupante? Nadie está hablando de economía. Arrancamos el programa nosotros hablando de cómo se movió el dólar, la repercusión de que uno le puso las ganas nada más, pero digamos, se volvió más interesante la parte donde hicimos la clase de cuánta plata ingresó a La Rioja. ¿Habrá logrado un economista que, como tenemos un economista de presidente, nos deja esa tranquilidad, esa paz interior de que esta va a salir bien? Pregunto, uno no lo sabe. Porque si el dólar llegó a 1.300, calcule un dólar a 1.300 con Alberto Fernández, esta hora sería una catástrofe. Análisis, se sumaría uno. Yo estaría acá diciendo que sí, que no, que se viene de aumento. Pero uno ve, mira que todos meten ficha, pero no llega. Bueno, así estamos. 19:43.